Entonces, empezaremos, como es habitual, con nuestro texto y leeremos el texto. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Acá hemos colocado este texto que lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 9, verso 20. ¿Por qué lo colocamos en este tema? Porque nosotros al leer las escrituras nos damos cuenta de que se nos advierte de las tragedias que vienen al mundo. Entonces acá dice algo interesante, hace mención de las plagas. Pero lo que me llamó más la atención en ese momento es de que habiendo ya sufrido plagas y todas las catástrofes que nos relata las escrituras, dice que los hombres aún así no se arrepintieron de las obras de sus manos. Sin duda alguna, entre las plagas que vendrán a este planeta, van a aparecer más de alguna plaga causada por algún tipo de virus. Entonces, de esa cuenta nosotros llamamos a este texto en este momento donde se nos dice que ni aun así habiendo padecido tales cosas, no nos arrepentimos de nuestras obras. Hoy por hoy creo que todos hemos sido testigos de un padecimiento a nivel mundial a causa del virus. Y al parecer nuestras actitudes no cambian luego de haber ya sufrido consecuencias de esta pandemia. Por esa razón colocamos el texto. Muy bien, seguiremos avanzando y en este momentito, como les digo, ya pasamos a la parte del contenido, este contenido que nos reúne en este momento y es hablar sobre el tema de los virus. Como vemos acá, eh, la imagen nos representa una célula la cual está siendo afectada por un bacteriófago. El bacteriófago es una clase de virus que se encarga de afectar directamente a las bacterias. Entonces, la imagen introductoria nos representa la acción de este bacteriófago. Empezamos entonces a definir qué es un virus. Entonces un virus dice que va a ser esa serie de genes que van a conformar esta molécula, esta partícula, y que dichos genes pueden estar compuestos por material de ADN o también pueden estar por ARN. Entonces este conjunto de material genético generalmente se encuentra empacado, ¿sí? Y aparte de ello, como podemos ver acá, está encapsulado. Notamos en la imagen de que es una molécula de ARN la que vamos a encontrar acá. Y por supuesto está su recubrimiento. Ese recubrimiento pues va a estar constituido por algún tipo de proteínas. ¿Se recuerdan el tema de la semana anterior? Y entonces también vamos a ver acá otras imágenes. Esta es la imagen de un bacteriófago, ¿verdad? Ese tipo de virus que se especializa en las bacterias. Y entonces nos dice acá el texto que algún tipo de virus tiene una membrana de lípidos de doble capa de recubrimiento, así como la capa de la membrana celular. Incluso acá se puede ver esa estructura que está envolviendo al material genético y que
es una bicapa lipídica muy análoga a la que se encuentra en las células. De esa cuenta es una de las maneras que utiliza el virus para poder infectar a la célula o bacteria según sea el caso. Y vamos a ver parte de ello ahora. Entonces, los virus se entra en polémica. La comunidad científica está todavía en ese impasse de que si los virus se consideran seres vivos o si los virus no se consideran seres vivos, ya que las características de un ser vivo, de un organismo vivo, como ustedes ya lo saben, es reproducción, es crecimiento, movimiento, reacción, entre otras. Pero los virus se limitan, ¿verdad?, a convertirse en unas estructuras aparentemente inertes, pero que cuando entran en contacto con su huésped definitivamente se activan. Los virus son estructuras muy pequeñas, como dice acá, varían en tamaño, desde los 20 hasta los 300 nanómetros. Entonces, el estudio de los virus, como nos indican acá, pues se le denomina virología. Y a las personas encargadas de estudiar a los virus, pues se les llama los virólogos. Que de hecho, por las condiciones actuales, esta rama de la ciencia pues está muy activa, ¿verdad?, en el proceso de mejoramiento o de síntesis de la tan esperada vacuna. Que bien, si en la actualidad ya salió, todavía hay algunos países que están desarrollando la vacuna. Entonces, la mayoría de los biólogos, como dice acá, dice que ven a esos virus como partículas. Vean lo que les decía hace un momento. Como partículas no vivientes, ¿sí? ¿Por qué no vivientes? Porque para ellos activarse necesitan infectar a una célula, ya que por sí mismos los virus no pueden reproducirse. Tenemos que tener bastante claro esto. Por eso es de que les decía hace unos momentos, está en ese impasse porque algunos científicos dicen sí, es que tienen vida, otros dicen no, es que no cumple con las características de un organismo que tiene vida, ¿sí? Entonces, acá tenemos, ¿verdad? En las imágenes tenemos diferentes estructuras y es para que nos demos cuenta de la variedad de virus que pueden existir. Entonces tenemos, por un lado, tenemos la micrografía. La micrografía quiere decir es una imagen real. Y por el otro lado tenemos, ¿verdad?, un esquema para que podamos ver las partes que van a conformar esta estructura, ¿sí? Entonces, vemos acá la micrografía de un adenovirus, por ejemplo. El adenovirus es un tipo de virus que nosotros lo hemos escuchado, ¿verdad? El famoso virus del VIH es un adenovirus, ¿sí? Y así podemos ir mencionando algunos de los que están acá en la imagen. Por ejemplo, les indicaba al inicio de la reunión que íbamos a encontrar el bacteriófago, ¿sí? Incluso acá nos hacen la observación, dice es el bacteriófago T4. Y esta es una fotografía real de, de este bacteriófago. Y acá tenemos un esquema que nos ilustra las partes. Por ejemplo, acá nos dicen de que dentro de la cápside vamos a encontrar material genético de tipo ADN. Vemos que nos indican que la cápside va a ser esa cúpula que está ahí protegiendo a este material genético. Vemos una parte que se le denomina cola, es una parte cilíndrica,
Y luego observamos, ¿verdad? Algunas, cómo el material genético está saliendo de la cápside. Entonces, estas representaciones que tenemos al lado derecho de cada una de las imágenes nos brindan entonces esa información. Por ejemplo, acá también tenemos la micrografía del virus que causa el VIH. Como podemos ver entonces, consta de una envoltura, ¿sí? Esa envoltura pues protege, ¿verdad? El material genético que se encuentra dentro de la cáspide y también nos indica el tipo de material genético que es. Entonces es para que tengamos, ¿verdad? En cuenta estos datos. Continuando entonces, vamos a encontrar que existen aún así fragmentos de estos virus. Por ejemplo, ahí vamos a ver entonces qué tipo de fragmentos son los que vamos a encontrar. Los viroides. Dice que los viroides van a ser moléculas de menor tamaño con material genético tipo ARN o RNA por sus siglas en inglés y que va a ser monocatenario. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una cadena. No va a ser bicatenario constituido por dos, sino que va a ser monocatenario y que va a tener una configuración circular con enlaces covalentes y que estos enlaces van a ser estrechos y que van a estar constituyendo estructuras similares a las varillas con numerosos pares de bases. Entonces acá tenemos la imagen de un viroide, ¿sí? De esa cadena de ARN. Y luego dice que del tamaño de estas partículas, si le queremos denominar así, de estos viroides, el tamaño va a variar entre los 246 a los 375 nucleótidos. ¿Se recuerdan en el tema anterior que hablábamos? Ahí encontrábamos de que las proteínas iban a estar conformadas por nucleótidos, esas unidades que iban a ser análogas a las perlas de un collar. Entonces, si se dan cuenta, estos viroides no van a tener una dimensión muy grande, su longitud no es tan extensa, ya que va a tener entre 246 a 375 nucleótidos, ¿sí? Entonces, esa es una de las características que tenemos que tomar en cuenta en los viroides. ¿Qué más podemos ver acá? Dice que el viroide está constituido por ARN, o como mencioné antes, por sus siglas en inglés, RNA, de tipo desnudo. Quiere decir, no va a estar provisto de una cápside, no va a estar provisto de una envoltura, sino que simple y sencillamente va a ser una molécula de ARN que va a andar sin ningún tipo de protección, como lo dice acá. Entonces, y como lo podemos observar, por supuesto, en la imagen que estamos proyectando. Entonces, es importante hacer mención de que el material genético del virus o de los virus puede estar conformado por aproximadamente entre 5.000 a 10.000 bases o pares de bases. Se recordarán, mencionábamos estos datos en la clase anterior y también estaba una pregunta en la hoja que resolvimos en la mañana del día de hoy, esa pregunta que nos hablaba sobre el ADN. Entonces estamos viendo la cantidad de bases que va a implicar el genoma viral, entre 5.000 a 100.000. También cabe la pena destacar que existen variantes de los virus, como por ejemplo los mimivirus, ¿sí? Que dice que estos mimivirus, pues, se quieren robar el show
al decir que son una excepción, ya que los científicos comienzan a mapear el genoma de esta partícula o de esta molécula y reportan, dice que este es un virus de tipo ADN y que es un gran virus. Y aparte de eso, también reportan de que ese virus va a tener dos cadenas y aparte de eso que las cadenas, pues dice acá que van a tener 1 millón de pares de bases. Entonces, tenemos que tener en cuenta los mimivirus, que son la excepción a la regla, a la norma. ¿Qué norma? La norma que me dice que el genoma viral pues va a estar entre las 5.000 a 100.000 bases o pares de bases, dependiendo, ¿verdad? Bases si es solo una cadena o pares de bases si son dos cadenas. Entonces, los microbiólogos, dice acá, usan el término virión. Miren, no vamos a confundirnos con los términos. El término virión lo utilizan para referirse, dice acá, a la partícula del virus que está inactiva, que está, como dijéramos, está flotando, está suspendida en el espacio. ¿Y cómo así? Ya que no ha ingresado al huésped. Y se recuerdan, hemos dicho que una molécula o un virus, mejor dicho, está inerte, está como flotando hasta que infecta una célula. A esa célula se le llama célula huésped. Entonces, al virus, antes de ser activo, se le denomina virión. ¿Sí? Entonces, el virión dice acá que va a ser esa forma, esa variante, si se le quiere decir así, del virus que se mueve desde la célula donde se produjo hacia la otra célula. ¿Sí? Entonces, ese es a lo que se le denomina virión, ¿verdad? Es a esa variante en lo que está el virus, acaba de salir de la célula huésped y entonces mientras se transporta de un sitio al otro, en ese momento se le llama virión. Un virus típico va a tener o va a estar constituido, así a grandes rasgos, cualquier tipo de virus, o de ADN o de ARN. Pero noten lo que dice acá, pero no de ambos. ¿Sí? ¿Por qué no de ambos? Bueno, la naturaleza así lo ha permitido. O tiene uno o tiene lo otro, pero no puede tener los dos al mismo tiempo. De esa cuenta entonces tenemos acá un esquema que nos ayuda a poder ver lo que nos dicen. Por ejemplo, vean ustedes, acá está, dice, el virus tiene genoma y su genoma puede ser de ADN o de ARN. ¿Sí? Incluso acá no lo dicen de nuevo, ¿verdad? O es ARN o es ADN, ¿verdad? Pero no ambos. Entonces, de ADN puede ser de cadena simple o de cadena doble. ¿Sí? Luego de ARN puede ser de manera análoga cadena simple o de cadena doble. Y si miramos del otro lado, pues están también de cadena simple y también de cadena doble. En los de cadena simple, por lo menos acá nos dicen, bueno, está la familia de los retrovirus. En los de cadena doble, pues las de la hepatnavirus. Luego, pues entonces, ya que hemos visto este desglose, o que si es uno o que si es lo otro, entonces tenemos que ver que aparte de eso todavía hay otras subclasificaciones, que si la cadena de ARN monocatenaria o el virus monocatenario es con tendencia a que si es negativo o que si es positivo. Entonces todos estos detalles pues nos enfocan hacia la familia de virus
a la cual pertenece el virus que se analiza en ese momento, ¿verdad? Entonces, como lo hemos dicho acá, el ácido nucleico del virus o es de una cadena o es de dos, o es de ARN o es de ADN, pero no de ambos, ¿verdad? Muy bien, continuamos entonces. Acá hay algo importante. El genoma del virus se puede presentar de manera circular o de manera lineal, ¿sí? Ya que, como dice acá, los monocatenarios pueden ser de cadena positiva, era lo que les decía hace unos momentos, o puede ser de cadena negativa. Esto dice en cuanto a su secuencia de bases, ¿sí? Cuando hablamos de bases estamos hablando del material genético. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de ADN y ARN que están compuestos por un nucleótido, por una base nitrogenada y por un grupo fosfato? Entonces a esto es a lo que se hace referencia acá. Entonces dice que los genomas víricos, los genomas o el material genético del virus de configuración positiva, dice que tienen exactamente la misma secuencia que el ARN mensajero del virus, que va a ser traducido para formar esas proteínas víricas, ¿sí? Entonces debemos de tener en cuenta que esto es lo que nos va a determinar si es de configuración positiva o si es de configuración negativa. Esto me está haciendo referencia a que en el momento en que se va a producir las proteínas, pues ya sabe los ribosomas que se enlazan, empiezan con la correspondiente cadena. Dice, entonces, en cambio, los genomas víricos de configuración negativa, dice que son complementarios a la secuencia del ARN mensajero del virus. Acá tenemos, ¿verdad? Para ilustrar, así solamente para ilustrar lo que nos dice. Miren, acá tenemos ARN positivo y miren cómo encaja con un ADN negativo. Cuando hablamos de positivo y negativo, vuelvo a hacer la referencia que se está hablando sobre la secuencia de las bases del material genético. No estamos hablando directamente de electronegatividad. Entonces vemos acá un ARN positivo, un ARN positivo, acá tenemos un ARN negativo, ¿verdad? Y cómo entonces se puede ir ilustrando lo que se menciona allí. Los virus van a tener componentes en su estructura que van a contribuir a las funciones, si se le puede decir así, a las funciones o al ciclo viral. Estructuras que le van a servir de soporte y que van a hacer que el virus sea lo que es. Entonces, entre esas estructuras vamos a encontrar de que en la mayoría de virus vamos a encontrar la cápside, como podemos ir viendo acá. La cápside es todo esto que estoy enmarcando en este momento. Y dice que es una cubierta proteínica que va a rodear el ácido nucleico del genoma. Entonces acá lo estamos viendo, el ácido nucleico estaría acá adentro, ¿sí? Y entonces la cápside es esa cubierta que lo protege, que lo encapsula, ¿sí? Que lo rodea. Luego vamos a encontrar otra estructura, ¿verdad? Los capsómeros. ¿Y qué van a hacer los capsómeros? Dice que van a ser unidades morfológicas que van a conformar o que van a representar grupos proteicos, ¿verdad? Grupos polipéptidos, y vemos acá entonces un capsómero. Vemos varios capsómeros, que son esas proteínas que van a estar ancladas. ¿En dónde? En la cápside. Vean, todos estos son esos capsómeros a los que nos hacen referencia. Por eso dice que son unidades morfológicas que se pueden observar con la microscopía electrónica y que se van a encontrar en la superficie de las cápsides.
¿sí? Muy bien, luego vamos a encontrar, ¿verdad? Que en la estructura de los virus se va a poder distinguir lo que se conoce como cubierta. ¿Y qué va a ser esa cubierta? Dice una membrana con lípidos que va a rodear las partículas virales. Acá tenemos, ¿verdad? Esa cubierta o envoltura. Sería lo análogo a la membrana celular. Luego tenemos la nucleocápside. Acá está la nucleocápside. No se logra ver por lo marcado, pero acá lo podemos ver. La nucleocápside. ¿Y qué va a ser entonces ese complejo de proteínas, ácido nucleico, que va a representar la forma empacada del genoma viral? Quiere decir entonces que es ese complejo que se va a formar por el genoma del virus y la cápside, por los capsómeros. Entonces, todos esos tres elementos van a formar lo que es la nucleocápside. Hay que hacer acá una observación, que no se habla directamente sobre nucleocápside. Yo veo acá, no sé qué pasa, que no se va a hablar de nucleocápside como se hablaría de el núcleo de una célula, ¿sí? Solo es, no es análogo. Entonces, la simetría de los virus. Yo creo que vamos desfasados. Vamos a revisar acá. Ah, no, sí, vamos bien. Entonces, la simetría de los virus, o mejor dicho, los virus se caracterizan por tener una simetría, ¿sí? Como lo vemos acá, dice que los virus van a ser muy, notemos el término, muy simétricos. Y entonces, ¿a qué se refiere con esa simetría? Entonces dice que esa simetría es el resultado de hacer rotar una estructura alrededor de un eje y que en ese momento se va a tener la misma forma de un lado como del otro. Entonces imaginemos acá está este eje de una estructura quinaria. Luego tenemos acá el eje de una estructura ternaria y acá tenemos el eje de una binaria. ¿Qué es lo que vamos a notar acá? De que la quinaria va a tener 5 piezas similares, por eso se llama simetría. Acá vamos a encontrar 3 piezas similares. Por supuesto, del otro lado vamos a tener 2. Entonces, los virus tienen esa tendencia de mostrar ese tipo de simetría, ¿verdad? Y entonces vamos a mencionar de que los virus todavía sí son selectivos, porque van a tener, dice acá, 2 formas principales de simetría. La forma de bastón o la forma esférica. Entonces, cuando se habla de la forma de bastón, tenemos que tener en cuenta que se está haciendo referencia a la simetría helicoidal, mientras que en los virus esféricos la simetría es de tipo isoaédrica, como la tenemos acá. Esta simetría, ¿verdad? Es la que entraría en la clasificación de los virus de tipo esféricos, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican los virus? La clasificación de los virus se lleva a cabo según la perspectiva de los diferentes estudios, ¿verdad? Según la perspectiva de las diferentes necesidades. Entonces acá recopilamos, ¿verdad? Los datos de una clasificación general, por así decirlo. Los virus entonces se clasifican bajo estos criterios. Primero, se pueden clasificar según su forma.
según la forma del virus inactivo, según la forma del virión. Entonces, dependiendo de esto, pues se va a tomar en cuenta su tamaño, la figura, el tipo de simetría, si presenta o no peplómeros y, por supuesto, la ausencia de la membrana. Entonces, cuando se clasifican bajo esta normativa, vemos de que se toma en cuenta todo, entre comillas, todo lo físico del virus. Hagamos una analogía, bueno, se mira si el virus es alto, si es delgado, si es de estatura baja, si es de complexión esbelta, todo eso, entre comillas, físico, se toma en cuenta en esta clasificación. Existe otra clasificación en la cual se toma en cuenta las propiedades del genoma. Si ya el virus es ADN o si es ARN. Y por supuesto la cantidad, como dice acá, de kilobases que va a tener este material genético. Bueno, y si se está tomando en cuenta entonces el genoma, el material genético de esta estructura, pues entonces tenemos que tener en cuenta que se pueden clasificar en base a la cantidad de cadenas que va a tener este material genético, si va a ser cadena sencilla o cadena doble. Pero también se puede clasificar si es lineal o si es circular. También el sentido, si es un sentido positivo o uno negativo. ¿Se recuerdan que eso hablábamos hace unos momentos? Y luego entonces vamos a ver si también se puede dividir en segmentos o clasificar según sus segmentos. ¿Sí? Entonces, se puede ir viendo todas estas características en esta clasificación según su estructura genética. También se pueden clasificar según sus propiedades fisicoquímicas, ¿verdad? Y entonces, en esto ya entra en juego otro tipo de características, como por ejemplo la densidad que va a tener ese virus, el factor de acidez o pH, ¿verdad? Si puedes estar en un pH básico o en un pH ácido, la estabilidad térmica y por supuesto dice la susceptibilidad a los agentes físicos y químicos. Entonces, su respuesta al éter, por ejemplo, ya que el éter pues disuelve a estas estructuras. Luego vamos a ver entonces las propiedades de los virus, pero siendo ya más específicos. Esta es otra clasificación porque hace referencia a las proteínas virales, ¿sí? Y si se analizan las proteínas virales, entonces vamos a pensar qué es lo que se va a revisar acá. Bueno, es el número de proteínas, el tamaño de las proteínas, la función de estas proteínas y por supuesto si son parte de alguna estructura o alguna secuencia de aminoácidos y cómo estos se modifican. Las proteínas a nivel viral son muy importantes porque son las encargadas de dialogar, entre comillas, por supuesto, de dialogar con las proteínas de membrana de la célula huésped. Entonces ellas son las que en algún momento interaccionan y si lo quieren ver así, burlan el sistema de la célula y entonces es cuando ellos infectan a dicha célula. También se clasifican según la organización del genoma y según la replicación. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que esto va a implicar que se va a tener en cuenta el orden de sus genes, el número y por supuesto la posición de esos genes en la estructura del virus. Acá entonces también tenemos las propiedades antigénicas, las propiedades biológicas. Entonces los virus van a tener todas estas clasificaciones. En las propiedades biológicas, como dice acá, hacen referencia a la cantidad de especies que pueden infectar
¿sí? El rango, dice, el rango natural de hospedadores, quiere decir, de todas esas especies que pueden infectar. Por supuesto que ahí entra en juego, ¿verdad? El modo de la transmisión y, por supuesto, las relaciones con vectores, patogenicidad, tropismo, hístico y la patología. Entonces son todos esos factores que van a hacer que se clasifiquen los virus bajo esos criterios. Acá volvemos a presentar la imagen, ¿verdad? Inicial, con diferentes, que nos representan diferentes tipos de virus, ¿sí? Donde pueden ser clasificados por su forma, por su material genético, ¿verdad? Etcétera. Acá colocamos, ¿verdad? Una tabla que me indica las familias de virus que pueden infectar al ser humano. Nos los clasifican por material genético en virus de tipo de ADN o de ARN. Nos dan información sobre la simetría de la cápside, si es icosaédrica, me parece trabalenguas eso. Si es complejo, por ejemplo acá dice que es desconocido, etcétera, o si es helicoidal. Luego, si el virión se encuentra envuelto o se encuentra desnudo, como dice acá, ¿sí? También nos habla sobre la resistencia al éter, si lo es o no lo es, son datos que nos están dando porque la familia de virus están en la última columna. También nos dicen sobre el número de capsómeros, ya hemos revisado esto de los capsómeros, ¿verdad? Nos hacen referencia del número de capsómeros, el tamaño aproximado de la partícula, o bueno, se atreven a colocar el tamaño de la partícula, el tamaño del ácido nucleico en el virón y el tipo físico de ácido nucleico, ¿sí? Acá es una cadena monocatenaria, ¿verdad? Acá es una lineal, acá es una eh, bicatenario, ¿verdad? Circular, es de doble cadena, etcétera. Esta nomenclatura la mencionamos hace un rato. Y entonces entramos, ¿verdad?, a mencionar esos virus. Por ejemplo, acá está el Parvoviridae, ¿sí? El virus del polio, de la polio. Y ahí el adenovirus también, miren, ataca al ser humano y podemos ir así leyendo cada uno de ellos. Acá es importante algo destacar. Miren el ARN. En los virus de tipo de ARN vamos a encontrar, miren, al famoso de la actualidad, al coronavirus. ¿Qué características va a tener ese coronavirus? Pero que conste. Voy a hacer la observación. Estas son las familias en general. No es exactamente el dato del COVID-19 ni de ninguna de sus variantes, sino que estos son datos de la familia en general, ¿sí? Donde vemos pues de que es una cadena simple, de que tiene aproximadamente un tamaño entre 27 y 32, dice acá, kilobases, y que el tamaño de la partícula va a ser entre 120 y 160 bases. Armstrong, perdón. Muy bien, acá tenemos alguna ilustración de los virus de ADN, en donde vamos a ir observando, ¿verdad? Que hay virus, dice, por ejemplo, semejantes a la fiebre porcina africana. Podríamos marcar este. El Poxviridae, el Iridioviridie. Todas estas son variantes de los virus con relación a su forma.
Miren ustedes el Parvoviridae, el Circoviridae. Entonces debemos de tener en cuenta las diferentes formas de los virus constituidos por ADN. Por supuesto, vamos también a presentar los virus de ARN. Entonces acá podemos ver las diferentes formas de los virus. Y aquí está, miren, el famoso, el que se roba el show en este tiempo. El de la familia de los coronavirus, miren. Por eso ustedes estarán familiarizados por las noticias con esta estructura. Entonces, ahora pues ya sabemos, es un virus de tipo ARN y de cadena simple, ¿sí? Y de giro o de sentido positivo. Entonces son datos que debemos de ir conociendo. Vemos entonces hay diferentes formas. Aquí está una forma esférica, por no decir el nombrecito, ¿verdad? Isocaédrica, ¿verdad? Acá tenemos una forma helicoidal, otra helicoidal, y así podemos ir clasificando según la forma de estos virus. Por supuesto, es importante también hacer mención sobre el ciclo viral, ¿verdad? Y entonces el ciclo viral pues constituye esa secuencia de pasos que se describen en la reproducción del virus. Como punto número 1, lo primero que se da se le conoce como la unión, o también se le puede identificar por absorción. ¿La unión de quiénes? Del virión. ¿Se recuerdan? El virión es el virus inactivo o el virus que está viajando. Y entonces ese virus se va a conectar con la célula hospedadora. Entonces en ese momentito se da esa unión. Luego, entonces, al estar unidos, incluso acá lo podemos ver, de igual lo vamos a revisar más adelante, y acá vemos cómo ese virus entra en contacto, en unión con la célula. De hecho, ¿se recuerdan ustedes que hablábamos de la importancia de las proteínas, de la envoltura? Porque si ustedes observan, ahí está habiendo una interacción entre las proteínas de la membrana celular y la proteína y las proteínas del virus. Entonces, en ese momento, ya que hay interacción, ya que hubo unión, pues proceden al siguiente paso, que consiste en la introducción del ácido nucleico, por supuesto del virión, en la célula infectada. Entonces acá lo tenemos, miren, acá ya está, ya tiene la interacción, ya se adhirió la membrana del virus con la de la célula, y entonces más adelantito pues aquí ya va a enviar su respectivo material genético. Perdón, estaba viendo el lado opuesto. Acá, la membrana, vean ustedes lo interesante, iba a pasarles un video, pero no quise entrar en eso de los derechos de autor, ¿verdad ustedes? Porque acá todo el material se extrae y se presenta con fines educativos, en ningún momento con fines ajenos a la educación. Entonces, en un video, pues en una animación, de repente, y se las voy a colocar el enlace en Classroom para que ustedes lo puedan observar más adelante. Entonces acá podemos observar cómo la membrana celular se fusiona con la membrana del virus. Y entonces acá podemos ver cómo se va inyectando ese material genético. Luego, entonces vamos a tener como el siguiente paso, por así decirlo, como el siguiente proceso, la síntesis de ese ácido nucleico y por supuesto de las proteínas del virus. Quiere decir, ya están dentro de la célula y todavía así pasan al núcleo, se introducen al núcleo y se integran
al material genético de la célula y la célula pues no lo identifica y comienza a reproducir ese material genético. Por supuesto, entre los otros pasos que vamos a tener es el ensamblado de las cápsidas, el empaquetamiento del genoma, todo lo está haciendo la célula. Observen ustedes acá, ya se está reproduciendo ese material genético y entonces viene y la misma célula es la que proporciona toda la estructura al virus. Y ya que el virus está replicado, podríamos decir entre comillas fotocopiado, ¿qué sucede? Se libera. Acá está la liberación del virus. Entonces acá lo tenemos con mayor amplitud y podemos entonces ver gráficamente cómo es que se lleva a cabo lo que acabamos de mencionar. Esta imagen es exactamente la misma que vimos un par de diapositivas atrás, donde vemos al virus con todas sus estructuras, ¿sí? Y cómo interactúa entonces la proteína de la envoltura del virus con la proteína de membrana de la célula. Vean acá. Entonces, en esa interacción existen mecanismos en los cuales la célula es burlada y engancha su membrana a la membrana del virus, como lo habíamos mencionado. Y entonces de ahí es de que ya cuando está adentro esto pareciera como la famosa historia del caballo de Troya, ¿verdad? Entonces entra ya ese virus a la célula, induce o introduce su material genético e induce a la replicación. Miren, aquí está su material genético entrando al núcleo. Y ahí en el núcleo vemos que entonces se integra el material genético de la célula, como lo habíamos mencionado previamente, y que entonces la célula comienza a replicar, comienza a fabricar el nuevo material genético, ¿sí? La célula a ese momento no tiene un control específico y viene y solo comienza a trabajar y a trabajar sin preguntar, ¿verdad?, si es conveniente o no en la replicación de este virus. Entonces, posteriormente vemos ya fragmentos del virus, fragmentos ya incluso multiplicados, salen del núcleo, todavía sí van y comienzan a utilizar los mecanismos de la célula para poder ellos volver a formar otra vez su envoltura, su recubrimiento y todo lo que esto implica, incluso las proteínas que van a constituir la envoltura, todo ese material viene el virus y lo utiliza, hace uso de todo el mecanismo de la célula. Entonces de ahí es donde ya al estar maduro, viene el virus, ¿verdad? Y así como entró, así sale. Miren, acá ya va para afuera y ya se convirtió en una unidad libre. Por supuesto, acá hay algo que destacar, de que no es que entre uno y que sale uno, sino que entra uno y salen miles. Acá el esquema pues solo nos representa esos pasos que se llevan a cabo, pero realmente son miles de unidades que se reproducen en una célula. Acá tenemos entonces otra perspectiva. Por ejemplo, acá dice que se hace referencia al virus del herpes, ¿sí? Un virus de tipo ADN con doble hebra y que invade a la célula epitelial, a la célula de la piel. Entonces, el mecanismo es muy análogo, ¿sí? Vemos, acá hay algo interesante. Acá no es que se integre la membrana del virus con la membrana de la célula, sino que acá es por medio de endocitosis, ¿sí? Quiere decir, la célula viene y
lo traga al virus, por así decirlo, ¿verdad? Ese proceso de endocitosis es lo envuelve la célula y lo introduce a su interior. Entonces ya en el interior pues ya está el virus listo para tener un proceso similar, ¿verdad? Con el núcleo. En este caso, la endocitosis no sería tan directa, sino que sería, ¿verdad?, una fusión de membrana análoga a la que vimos anteriormente. Se une la membrana del virus con la membrana del núcleo. Luego entonces el mismo proceso, ¿verdad? Libera sus partículas de ADN o ARN según el caso, y esas partículas entonces vienen y se mezclan con el material de la célula y vuelve otra vez el ciclo porque se comienza o se continúa la fabricación de ese material genético, ¿sí? Y entonces, como vemos acá en el paso 4, el ARN dice que participa en la síntesis de las proteínas de ese recubrimiento y la envoltura que entran en el núcleo. Luego entonces salen ya ensamblados otra vez estos patógenos, ya salen ensamblados, dice acá, por un proceso que se llama gemación, que es prácticamente la formación de la vesícula, ¿verdad? Quiere decir, agarran, como quien dice, parte de las estructuras de la membrana nuclear, y entonces ya cuando están maduros, ya están listos y preparados para salir por el proceso inverso a la endocitosis, la famosa exocitosis, ¿verdad? Se forma una vesícula en el interior y luego se expulsa hacia el exterior, dando así origen a miles otra vez de unidades del virus. Acá se presentan los datos de el tiempo aproximado que se lleva a cabo, ¿verdad? En el ciclo viral. Dice, bueno, luego de la absorción, dice que los viriones infecciosos no pueden ser detectados. Esto es importante, miren. Nada más hubo en la absorción, todavía no pueden ser detectados estos agentes infecciosos. Se detectan, dice, conforme se va dando el crecimiento, y luego entonces se va a detectar o ese fenómeno va a tener el nombre de eclipse, ¿sí? Acá tenemos una gráfica que nos representa, ¿verdad?, el tiempo, y por supuesto del otro lado, en el eje Y, vamos a encontrar entonces los datos de las unidades que se van formando. Entonces, acá está en el momento de la adición de los virus, miren, hay un tiempo en el que se lleva a cabo esa adición. Luego del periodo que se conoce como el eclipse, ¿verdad? Entonces se habla ya del periodo de latencia. En ese periodo de latencia se va a encontrar lo que mencionamos, el eclipse, y las primeras etapas de ese proceso de maduración, de maduración del virus. El ácido nucleico se está replicando y que entonces también se van a formar las nuevas proteínas que van a integrar al virus. Entonces miren ustedes, este es el periodo de latencia, miren el tiempo, y en ese periodo de latencia se lleva a cabo, como habíamos mencionado, ¿verdad?, la formación de las enzimas tempranas, porque las enzimas, hay virus que tienen enzimas y que esas enzimas son las encargadas también de interactuar con la membrana de la célula que van a infectar. Entonces, también está el ácido nucleico en esta fase. Miren, la fase de eclipse incluye la formación de las enzimas, por supuesto la replicación del genoma
y en el eclipse llega todavía a abarcar parte de la formación de la cubierta de las proteínas. Y luego esa fase o periodo de latencia también entra la maduración del virus que se está terminando de ensamblar, que se está terminando de preparar para poder salir de la célula que lo hospedó, que lo replicó, hacia otras. Luego, pues nos dicen que durante el espacio que se le denomina maduración, el ácido nucleico, dicen, y las proteínas se ensamblan, como decía hace un momento, y ya están entonces formando los viriones. Esos viriones que ya están próximos a ser liberados debido a que han alcanzado lo que se le llama la madurez, ya están ensamblados, ya están listos. Ahora vean acá algo interesante. El periodo de la duración del ciclo viral varía entre 20 y 60 minutos en virus que afectan a las bacterias. En virus que afectan a los animales, dice que va entre 8 y 40 horas en su mayoría. Entonces tenemos que tener en cuenta esa duración de ese ciclo, ¿verdad? Y ya por eso dicen es que hay que entrar en cuarentena tantos días por el periodo de latencia. Por supuesto, porque en todo ese tiempo se está llevando a cabo todos estos procesos antes de que esté ya maduro y listo y preparado el agente patógeno, en este caso el virus. Entonces, debemos de tener conocimiento sobre estos eventos para poder comprender mejor, ¿verdad? Los datos que en algún momento vemos a través de las noticias o a través de cualquier otro medio de comunicación. Por supuesto, no podíamos concluir nuestra plática de virus sin mencionar a la familia de estos virus. Como vimos anteriormente en aquella tabla, casi al inicio de la presentación, existen muchas familias de virus y que esas familias de virus afectan al ser humano, muchas de ellas de diferente forma. Pero, por supuesto, teníamos que mencionar al coronavirus. Este coronavirus no es algo nuevo, ¿sí? Este coronavirus pues se detecta ya hace algunas décadas, pero eran variantes hasta cierto punto inofensivas, ¿sí? Entonces no vamos a hablar en esta plática sobre el coronavirus como tal, sino que vamos a hacer referencia nada más de la familia del coronavirus, ya que el coronavirus COVID-19, yo sé que la mayoría hemos o estamos bastante informados debido a los medios de comunicación como consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene el coronavirus? Pues van a ser partículas que van a tener entre 120 a 160 nanómetros de diámetro. ¿Sí? Entonces, acá lo podríamos decir, este es un coronavirus entre esta línea y esta otra. Dice acá que van a tener, la bibliografía nos indica que va a tener entre 120 y 160 nanómetros de diámetro. Es, como ya habíamos mencionado, es un virus de ARN. Ya habíamos también hecho referencia que era monocatenario de una sola cadena. Y véanlo, dice que va a tener entre 27 a 32 kilobases. Entonces, la nucleocápside dice que va a ser de tipo helicoidal, con un diámetro, estos son datos técnicos, ¿verdad? Con un diámetro entre 9 y 11 nanómetros. Dice que los coronavirus pues van a ser similares, ¿verdad? A los ortomixovirus, pero dice que van a tener la diferencia que van a ser con proyecciones de superficie en forma de pétalos, dispuestos como flecos, y de ahí, ¿verdad? Se sale la analogía de denominarles corona, por esas características, corona solar. ¿Qué características? Que en su superficie pues dice que tienen algo parecido a un pétalo, que puede dar o puede tomar la disposición de flecos. Acá lo lograrán ustedes ver.
¿verdad? Está esa estructura helicoidal, como dice acá, pero estructura helicoidal en la nucleocápside, ¿sí? Tengamos eso en cuenta, es en la nucleocápside. Entonces vemos acá cómo salen esas prolongaciones que se les denominan, según los textos, como pétalos, y que de allí entonces sale la denominación de corona solar, y que entonces surge el famoso o la denominación de corona, el coronavirus. Entonces la nucleocápside de estos coronavirus dice que se desarrolla en el citoplasma y que madura por gemación hacia las vesículas citoplasmáticas. Continuamos, ya casi concluimos. Luego vemos, dice acá que en la mayor parte de los seres humanos, los coronavirus causan una enfermedad respiratoria aguda y vean, leve. Hago también la observación de que la información se ha tomado de textos de ediciones de años anteriores. Hasta ese momento no había surgido el famoso coronavirus COVID-19. Entonces, como les decía hace un momento, estos virus venían y eran hasta cierto punto inofensivos para el ser humano. Como estamos viendo acá, dice que causaban una enfermedad respiratoria leve, aguda leve, y que había ciertos resfriados, ¿sí? Pero, vean acá, ya en el 2003, esos nuevos coronavirus se asocian con lo que es las SARS. ¿Y qué son los SARS? Síndrome de inmunodeficiencia respiratoria aguda grave. Entonces, hasta antes del 2003, este tipo de virus no causaba los efectos fatales que estamos viendo en la actualidad. Y entonces aquí mencionan otro tipo de virus que causa problemas a nivel gastrointestinal, ¿sí? Y que este también es un género distinto de virus, pero que todavía es de la familia de los corona. Por eso acá dice los torovirus. Esos torovirus pues van a causar problemas gastrointestinales en sus víctimas. Y vuelvo a hacer la referencia, estos también son parte del coronavirus. Entonces, dice acá que los coronavirus de los animales, dice que causan con facilidad infecciones persistentes. Incluso, dicen acá, incluyen hepatitis viral, bronquitis infecciosa, aviar y viral. Según la bibliografía, este tipo de virus era propio de algunas aves. Por eso es de que se dice de que probablemente ese virus saltó de algún pollo o de algún murciélago y que hizo ese salto, hizo esa mutación entre esa especie a la especie humana. Entonces, esas son una de las muchas teorías que uno escucha a través de los medios de comunicación. Al final de la jornada no se sabe con certeza, o por lo menos la sociedad civil, como nosotros, no sabemos con certeza qué fue lo que hizo que se diera ese salto entre los coronavirus que afectaban a los animales y que hicieron que mutaran para poder afectar al ser humano y que pudiéramos estar entonces viviendo lo que hoy por hoy estamos pasando. Siguiendo entonces con este corona, o con, mejor dicho, con la familia de los corona, pues acá tenemos un cuadro, ¿verdad? Que nos resume las propiedades importantes de esta familia. Ya habíamos hablado del virión,
¿verdad? El virión dice que en este caso es esférico. Recuérdense, la nucleocápside es la que es helicoidal, ¿sí? Tenemos acá entonces la distancia en nanómetros de diámetro. Nos indican, ¿verdad? El genoma que es ARN, que es monocatenario, que es lineal, no segmentado. ¿Se recuerdan todos estos datos? Los mencionábamos, que según todas estas características se podría clasificar en diferentes categorías, ¿sí? Entonces acá dice no segmentado, de polaridad positiva, ¿verdad? E incluso nos dan acá los datos de las kilobases, ¿sí? Etcétera. Entonces también nos dicen las proteínas, que son dos de tipo glucoproteína y una fosfoproteína, y que incluso hay algunos miembros de esa familia que van a tener una tercera proteína, una glucoproteína extra, la hemaglutinina esterasa, hemaglutinina esterasa, y que en su envoltura pues contiene grandes espigas, dice acá, ampliamente espaciadas de forma de palo de golf o de pétalo. Volvemos a ver entonces la característica de la corona. La replicación dice que la replicación se va a llevar a cabo en el citoplasma de la célula huésped y que van a salir por gemación, ¿verdad? Desde en el retículo endoplásmico en el aparato de Golgi. ¿Qué otras características sobresalientes? Pues dice que generan o producen resfriados comunes y por supuesto las SARS. También muestran una gran frecuencia de recombinación y son difíciles de multiplicarse en el cultivo celular. Esto haciendo referencia a que son datos eh, datos de la familia de los coronavirus. Vuelvo a hacer la observación que no estamos hablando específicamente del COVID-19 ni de ninguna de sus variantes. Por último, hemos llegado ya a compartir las bases, los fundamentos de los virus. Ya tuvimos la oportunidad de dar esa introducción a el mundo de los virus. ¿Por qué introducción? Porque literalmente hay libros que hablan específicamente de los virus y que poder abarcar tal extensión de conocimiento es imposible en este lapso de tiempo. Por eso digo, hemos tenido la oportunidad de brindar las generalidades, los fundamentos de los virus. Y concluimos nuestra actividad del día de hoy leyendo un otro pasaje. Dice el Salmo 4 en el verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.